Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y tengo una inquietud especial a raíz de los encuentros de padres y de las actividades que hemos tenido con padres y profesores en el Instituto de la Familia, que es cómo abordar el sufrimiento, cómo abordar el dolor, porque es evidente que vivimos en una sociedad de la anestesia, en la que no queremos sufrir, no queremos tener dolores y enseñamos a no tener dolores. De hecho, las 4 estrategias más comunes de afrontar el dolor son erróneas. La primera, la preocupación excesiva. Lo vemos en los chavales que están preparando exámenes, cómo se angustian, cómo nos angustiamos los padres pensando en el futuro de los hijos, la preocupación. En segundo lugar, también a veces la huida es la estrategia típica de los hijos cuando dicen el lunes por la mañana me duele la barriga, no quiero ir a clase porque no quieren afrontar el trabajo que no han hecho o la dificultad que tienen ese día en clase. Otra vez es la indefensión aprendida que decía Seligman, que consiste en admitir que no quieres hacer algo y dices no puedes, es que no puedo hacerlo, cuando en realidad es que no quieres hacerlo porque te es incómodo. Y otras veces pues es una situación de fatalismo, todo me va mal, de queja. Sin embargo, ¿cómo deberíamos afrontar el sufrimiento? Me van a permitir que les cuente una historia. Una vez un rey tenía un problema irresoluble y reunió a todos sus sabios y dijo, mire, tengo un problema irresoluble, ¿qué hago para afrontarlo? Uno de sus sabios puso en la pared una línea, pintó una línea, le dijo, Majestad, ¿cómo podréis hacer esa línea más corta sin tocarla? El rey pensó un poco y dijo, pues mira, 2 posibilidades, una, o me pongo a distancia, con lo cual la veo más pequeña, o bien pongo a su lado otra más grande. Efectivamente, estas son las 2 opciones que tenemos para afrontar correctamente problemas. Primera, tomar distancia. ¿Cómo tomo distancia? Tomo distancia de un problema, a veces cuando tomo distancia física, a veces es bueno dejar de rumiar mi problema y salir a pasear, hacer un pequeño viaje, distraerme. Pero hay un sistema interno para hacer esta toma de distancia, que es el humor. El humor es un cambio de perspectiva, es ver las cosas de otra manera, es contarme mi propio problema, mi propia historia en clave positiva. Acostumbrarme a narrar en clave positiva. Esto se puede hacer en situaciones extremas, por ejemplo, de Tomás Moro, el famoso filósofo que fue condenado por Enrique VIII a morir perdiendo la cabeza por la guillotina. Cuando subió al cadalso un lunes, le preguntó al verdugo, mire señor, ¿qué día es hoy? Dice, señor, hoy es lunes. Y dijo Tomás Moro, pues qué mal empiezo la semana. Y le cortaron la cabeza. Siempre es posible el afrontar. Otra posibilidad es pedir ayuda a los demás, hablarles de mi problema, de mi dolor, porque cuando el dolor lo comunico, lo verbalizo, el dolor se aminora, se hace más llevadero. Pero la otra posibilidad es, para afrontar un dolor, para ayudar a mis hijos, a mis alumnos a afrontar las dificultades, los dolores, es crecer yo como persona. Porque ante un problema yo puedo vivirlo como una amenaza, algo que me va a perjudicar gravemente, como una posibilidad que se me va a echar encima y me va a destrozar. Por ejemplo, si ahora que estoy aquí sentado temblase la tierra, puedo decir, madre mía, esto es un terremoto, puedo tener problemas, lo sentiría como una amenaza. Imagínense que donde estoy definitivamente hay un terrible terremoto y se hunde el suelo y me hago daño. Entonces ya tengo un daño, tengo una pérdida. Pero otra posibilidad es ver el problema como un reto. Y esta es la clave. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos, nosotros mismos, a transformar nuestras amenazas en retos?
a cuando hay un fuerte viento, yo puedo levantar una muralla para resistirlo o puedo construir un molino de viento, voy a aprovechar las circunstancias. Es decir, en vez de preocuparme, crecer yo y ocuparme del problema a través de la acción, a través de desarrollo de habilidades personales que me permitan afrontar el problema, cambiando mi perspectiva de las cosas, que siempre es posible. Y siempre actuar con esperanza, siempre hay salidas. Hay que acordarse de que una gran puerta, por muy pesada que sea, siempre se abre con una llave muy pequeña. Bien, para seguir hablando y profundizando en esto, vamos a ver ahora una pequeña composición de imágenes con un texto sobre el dolor, y después vamos a tener una entrevista de alto voltaje con Carlos Bragado. La pregunta entonces es, ¿cómo vivir el dolor sin que me destruya? En primer lugar, hay que reconocerlo, descubrir qué sucede. Hay dolores que proceden de acontecimientos que me suceden sin que yo pueda evitarlo. Pero hay dolores que tienen su origen en mi interpretación de lo que sucede. A veces no es la carga de la vida la que nos duele, sino el modo en que la llevamos. Hemos de distinguir por ello entre lo que sucede y lo que pienso que sucede, entre lo real y lo imaginario. Se trata de no convertir en sufrimiento lo que solo es dolor, no darle con la imaginación más poder del que ya tiene, imaginando que el mal es mayor, que seguirá en el futuro o que es gravemente amenazante. El dolor quema, pero el sufrimiento destruye. Y el sufrimiento procede de lo que imaginamos que nos pasa, no de lo que nos pasa. Las cosas son como son y no como imaginamos. En segundo lugar, tengo que aceptar que las cosas son como son y no hacerme falsas expectativas. Cuando acepto mi realidad, puedo recuperar mis sentimientos positivos en medio de las dificultades. Puedo tener dolor, problemas y enfermedades, pero puedo a la vez sonreír, tener humor, agradecer todo lo bueno que me sucede y las oportunidades que me ofrece la vida. Aceptar positivamente el dolor permite sobrellevarlo. En tercer lugar, es necesario descubrir que somos más grandes que nuestros problemas y dolores. Por ello, es posible vivir el dolor con sentido. Es posible sufrir por alguien o por algo que merezca la pena. El dolor es soportable cuando se vive con un sentido, cuando es por algo importante o por alguien a quien queremos. El dolor es soportable cuando lo vivo desde mi dignidad de persona como ocasión para vivir con madurez, con serenidad, con esperanza. He de responsabilizarme de mi dolor. Por último, es posible vivir el dolor cuando me apoyo en otros, cuando una comunidad me sostiene, un amigo me escucha, un hermano me apoya. Y también supero mi dolor cuando me ocupo del dolor de los demás, cuando dejando de mirar hacia mi dolor, acompaño el de otros, cuando dejo de quejarme porque mis zapatos están viejos y me ocupo de quien está descalzo. Pues tenemos hoy con nosotros a Carlos Bragado. Es un gran amigo y una persona excelente, ha trabajado muchos años con personas discapacitadas profesionalmente, y después, a raíz de alguna experiencia personal de la que ahora hablaremos, pues se ha ocupado también del acompañamiento del duelo, de padres que han sufrido pérdidas en sus hijos y en todo tipo de duelos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, pues después de estos elogios tuyos, pues muy bien y mejor. Bueno, tú eres una persona que haces una labor habitual de acompañamiento del dolor de otras personas, de pérdidas por duelo, pero a ti te ha enseñado especialmente el propio duelo que tú has vivido, el propio golpe que te dio la vida. ¿Nos podrías hablar un poco del sufrimiento que os produjo la muerte de vuestro hijo Federico? Sí, realmente a lo largo de nuestra vida, pues todos tenemos una cruz encima, en cierto modo, al mismo tiempo que tenemos otros muchos gozos y alegrías, por supuesto, y esa es la vida. Casualmente, hace una docena de años, pues nosotros,
perdimos un hijo de forma muy trágica. ¿Cómo fue la...? Pues fue un darse de muerte a sí mismo, ¿no? Un suicidio. A veces se rehúye utilizar esta palabra, sí, pero nosotros la hemos utilizado siempre desde el principio. Y de hecho creo que esta palabra hoy tiene otra acogida y otra mayor comprensión. Bueno, y me preguntas, ¿cómo hemos ¿Cómo vivido? afrontasteis? Sí. Porque tu hijo estaba hacía tiempo que estaba enfermo. Sí, realmente es una historia personal de mi hijo, de enfermedad. Iba a decir, desde su infancia se va configurando una forma de ser y de vivir pues con dificultad a partir de una enfermedad dermatológica, y crece pues con sus dificultades hasta los 27 años tenía cuando falleció. En un momento en que él padecía, no diagnosticado, pero una depresión fuerte, y hay una ideación muy intensa de querer desaparecer, porque era tal el sufrimiento, claro, tal el dolor que tenía interiormente, y que uno no llega a darse cuenta de eso. Realmente no capta todo lo que sufre la persona. Por eso siempre digo que unos mueren en la cama a consecuencia de una enfermedad y otros mueren de otra forma, en circunstancias pues a veces muy trágicas. Bien, tú sufres, incluso tú presenciaste la muerte de tu hijo. Sí. ¿Y cómo a partir de ese momento elaboráis tú, tu esposa, tus hijos, el resto de tus hijos, cómo elaboráis este sufrimiento tan inaceptable para la razón? Porque... Pues sí, pues mira, hay varios puntos, llamémoslos, en los que nos hemos apoyado nosotros. Primero, diría, días antes, él nos dice, me queréis mucho, pero ocuparos de otros. Eso quedó en vuestro corazón. Eso quedó en nuestro corazón, sí, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque él se descartaba, porque él no se quería ya, o él sentía tanto dolor en sí mismo que realmente pues, no había forma, y nosotros queríamos prevenir, y por eso él estaba internado y estaba de paseo conmigo cuando ocurrió lo que ocurrió. Se tiró por un puente, mi hijo. Y dices, ¿cómo lo hemos afrontado? Pues son muchas las preguntas que nosotros nos hacemos. Es decir, ¿pudimos prevenir mejor esa circunstancia? ¿Por qué nos ocurrió a nosotros? Dices, ¿por qué? La pregunta normalmente es ¿por qué ocurre eso?, ¿no? Hay una incomprensión grande, pero también añadimos nosotros, ¿y por qué no a nosotros? Como a otros muchos padres que yo conozco, claro, de este modo o de otros, ¿no? Cuando les llega una enfermedad, esta ha sido fruto de un proceso de enfermedad. Pues lo primero es que, partiendo de esa idea de que él se descartaba y tenía un gran dolor, nosotros a su vez creo que aportamos tanto cuanto pudimos, y por eso la culpabilidad que a veces se genera en estos casos, pues quedó disminuida. ¿Hubo una aceptación por vuestra parte entonces? Una cierta aceptación, sí. Es comprender, hay que comprender para poder acoger el terrible suceso que te viene encima, ¿no? Eso es lo primero, comprender y no culpabilizarte. Hay otro sentimiento que a veces, pues fruto de este tipo de muerte, pues que es la vergüenza. Sí, pero nosotros fuimos tan acogidos por nuestra comunidad de amigos, de familiares, etcétera, que realmente pues eso nos ayudó. O sea, que en vuestro caso el acompañamiento de otros, porque hay gente que se encierra, se cierra claro, en su habitación y no quiere ver a nadie más. Muy frecuente. Y eso es destructivo. Destructivo totalmente. Y luego hay otro elemento muy importante, que es que nosotros creamos un ámbito de comunicación, ya lo has dicho tú antes en la introducción, de comunicación de lo que nos pasaba, de lo que estábamos viviendo, de nuestros sentimientos, inicialmente de tristeza, de rabia, de impotencia. Comunicabais, claro, evacuabais ese dolor. Evacuábamos eso, claro. Eso ha sido el no guardárselo. El no guardármelo. Y pues hemos ido viendo, contando todas las anécdotas simpáticas. Nosotros de pequeños llamábamos a nuestro hijo Juan 23, porque era bondadosísimo, y lo era hasta el final, porque fue un muchacho altruista y tal. En fin, no quería hablar de mi hijo, sino de decir de la capacidad que tenemos cada uno de, con nuestros propios recursos, salir adelante. Sin embargo, fíjate, Carlos, vivimos en una sociedad, lo decía yo también en la introducción, donde parece que es obligatorio estar siempre feliz, no poder
tener el lujo de tener una mala cara, un mal momento, un dolor, una sociedad que se anestesia, decíamos. ¿Cómo afrontar un dolor como este en una situación de búsqueda hedónica, de anestesia, de no querer sufrir? ¿Cómo hay que...? Pues eso yo me lo encuentro, decías antes que yo acompaño a personas que han perdido seres queridos. Efectivamente, a raíz de nuestra, bueno, mi trayectoria personal ha estado siempre al lado de los sufrientes, en cierto modo, porque mi vida profesional se ha desarrollado en el ámbito de la discapacidad. Sí. Y yo he visto a muchos padres el shock, el bloqueo inicial que tienen cuando les nace su hijo, y después cómo van buscando los procesos de adaptación. Cuidado, siempre hay quien quiere quitarse del medio, porque en esto, y especialmente referido a los hijos, sí, y referido a los hijos, digo a otros seres queridos, pues bueno, varían mucho las circunstancias, pues referido a los hijos, yo he vivido mucho con intensidad las relaciones que se crean cuando el hijo no responde a lo que tú esperabas, tus expectativas. Esto ocurre a todos los niveles. A todos los niveles. El padre que esperaba que su hijo fuese ingeniero y termina haciendo filosofía o dedicándose claro, a... Pero especialmente es doloroso y sufriente cuando el hijo no es sano, cuando claro, tiene ciertos déficits físicos, psíquicos... ¿Y a estos padres tú qué les dices? ¿Cómo les acompañas? Bueno, pues a esos padres, tanto a los que, llamemos, pasan por un sufrimiento inevitable, como es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o también cuando efectivamente un niño, un hijo nace con discapacidades, o bien son discapacidades adquiridas. Primero es acoger. ¿Qué es acoger? Es estar al lado y evitar que ese bloqueo y darle información, darle mucha información para que efectivamente se abra, que no es solamente él. Por eso mi proyecto de psicoeducativo de atención a personas en duelo es esencialmente en grupo, porque dejamos, no soy un bicho raro, a otros también les sucede, también. Y luego el refuerzo que se crea de unos para otros, porque cuando uno busca solucionar un problema de ese tipo, saca de sí lo mejor. Y recibe de los otros lo mejor también. O sea, que se crece como persona. Tú has crecido también afrontando, habéis crecido. Pues parece modestia el decir que sí, pero es que es verdad, nosotros nos sentimos como mejores personas, nos sentimos más abiertos a los demás, de mayor comprensión, de saber relativizar pues muchas circunstancias. ¿Y os ha servido también a vosotros el acompañar a otras personas? Ah, claro. Porque cuando acompañas a otros en el sufrimiento, esa persona se esfuerza por sacar lo mejor de sí mismo y tú también por darle y obtener esos recursos que hay en cada uno, porque yo soy muy optimista en ese sentido y positivo de que se puede salir adelante, siempre se puede salir adelante, fíjate, siempre. Sí, con sus excepciones, evidentemente, pero la vida nos tiene preparados. Ahí es donde utilizamos un término nosotros psicológicamente, que es la resiliencia. Yo he visto casos maravillosos de salir adelante, de gente con muchísimas dificultades, porque la mía, pues bueno, diría, ha sido grave y muy seria, muy importante, muy impactante, pero hasta cierto punto cayó en un ambiente donde nosotros teníamos ciertas capacidades, pero veo personas sencillas que Dios mío, ¿cómo salen adelante? Pues podría poner cientos de ejemplos, porque me toco diariamente a veces. Nunca te lo he contado, lo voy a hacer hoy en el programa. A mi madre, que habló contigo al poco tiempo de morir mi hermano en accidente, le fue de muchísima ayuda una breve conversación que tuviste con ella, porque simplemente vio que su caso, efectivamente, es posible salir adelante, lo veía en ti reflejado, que siempre hay posibilidades, que la vida sigue, que uno tiene la capacidad de afrontar ese problema, y tú, solamente tu presencia, tu testimonio le sirvió de esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza. Claro, y mira que hay diferencia, objetivamente visto desde fuera, entre unos casos y otros, hay mucha diferencia. Pero bueno, siempre ocurre que a veces hay personas que consideran que su cruz es la mayor. Y no voy a tratar a referirte el cuento ese de que uno fue al almacén de cruces y quería intercambiarla, y cuando dejó a la entrada la suya, entre otras muchas, anduvo buscando a ver si encontraba otra más liviana, y al final, al salir,
pues curiosamente volvió a coger, me llevo esta, y era la suya, ¿no? Claro. No podemos comparar los dolores, como no podemos comparar pues la satisfacción personal de cada uno o la felicidad, iba a decir. Son Claro. términos que son muy subjetivos, muy personales, Claro. pero hay que ayudar a encauzar a las personas a que encuentren ese camino de superación, Muy porque bien, Carlos. yo creo que es muy válido, Pues muy te positivo. agradecemos tu presencia hoy aquí. Hemos acabado nuestra breve conversación. Bueno, Te agradecemos mucho tu testimonio, tu valentía, tu claridad. Y quería decir, pues para concluir, que siempre, lo veíamos con Carlos, siempre es posible salir adelante, que es fundamental el vivir el aquí y el ahora, aceptar que las cosas son como son, no sufrir porque no son como yo quería que fuesen, y viviendo desde el aquí y el ahora, buscar ese acompañamiento, esa evacuación de mi dolor, ese apoyo con otras personas y mirando siempre hacia adelante.